buenas tardes. Buenas tardes. Te queríamos preguntar por la corriente Nuevo Socialismo 3.0, una corriente que ha surgido en Internet, en las redes sociales, un movimiento de bases, de militantes del partido, bases sin cargos orgánicos, que quieren un poco pues renovar lo que son las estructuras del partido, ¿no? Y como dado que tú formas parte un poco del núcleo que ha venido fundando y moviendo este movimiento desde el principio, desde su origen, queríamos que nos comentaras un poco qué consiste y cuáles son los objetivos de Nuevo Socialismo 3.0. Sí, los objetivos de Nuevo Socialismo 3.0 prácticamente coinciden con los objetivos de A Más Democracia, Mejor PSOE. Como consecuencia de la puesta en marcha de A Más Socialismo, Mejor PSOE, tuve una reunión con los precandidatos que nos presentaban a las primarias. Uno de ellos fue Luis Ángel de Hierro y otro David González de Cataluña. Y a partir de ahí empezamos a coordinar este movimiento de 3.0 que ya venía funcionando, pero realmente con la integración de los precandidatos es cuando ha tenido el resurgir y la fuerza que tiene, que es un movimiento que, como te he comentado, coincide prácticamente con A Más Democracia, Mejor PSOE, y este movimiento ha sido el precursor del candidato Luis Ángel Hierro para las primarias del PSOE y para que se encontrase secretario general. Uno de los objetivos principales del proyecto 3.0, que se ha derivado en proyecto Nuevo Socialismo, es que el objetivo del Banco Central Europeo sea la creación de empleo, porque claro, el Banco Central Europeo no tiene la creación de empleo entre los objetivos, y al tenerlo, si se pudiera conseguir que eso fuese un objetivo igual que lo tiene la Reserva Federal en Estados Unidos, pues podría paliar el déficit que tenemos en España de creación de empleo. Y eso es uno de los objetivos más importantes, aparte de la democratización interna, de que las elecciones que no haya que hacer votos de delegados, sino que sean elecciones directas y que haya listas abiertas y todas las otras condiciones que ya explicaba antes con Miguel Esperilla. Vuestros objetivos coinciden en parte con otro grupo de militantes que ha surgido paralelamente en el tiempo, en todo este revuelo que ha precedido al Congreso Federal. Me refiero al grupo Bases en Red, otro grupo también de militantes de base, también la mayoría de ellos sin cargos, que se han agrupado en las redes sociales con unos objetivos bastante similares a los vuestros, pero se ha observado entre ambas plataformas una disputa, ¿no? en esas redes, una disputa de argumentos, incluso un poco de mal ambiente entre los dos grupos. Me gustaría que me explicaras si tú sabes a qué se deben estos enfrentamientos que ha habido entre Bases en Red y Nuevo Socialismo y que han sorprendido bastante a la gente que observaba el proceso desde fuera. Quizás haya sido un poco a malentendidos al principio, pero a lo largo del tiempo, concretamente nosotros ya hemos tenido unos encuentros con Antonio Quero en el Congreso de Sevilla, y yo creo que eso está totalmente disipado. La prueba es que estamos coincidiendo en los mismos planteamientos, y una de las propuestas que he dicho yo esta mañana en la reunión es que tengamos una mayor coordinación e incluso pudiéramos ir a una plataforma conjunta, porque si el objetivo es el mismo, no tiene sentido de que haya entre nosotros pequeñas luchas internas que no conducen a nada, y sí que vayamos sumando tipo pirámide. De todas maneras, tenemos ahí a una persona, porque es Enrique, que está delegado, y el movimiento A Más Democracia, Mejor PSOE es un movimiento equidistante de Nuevo Proyecto Socialismo y de Bases en Red. Esa es la ventaja que tiene el grupo nuestro, y desde esa óptica es de donde creo que se debe de mover el grupo nuestro de A Más Democracia, Mejor PSOE. Comentaste antes que el grupo Nuevo Socialismo surge cuando entráis en contacto varios precandidatos a las primarias, primarias nonatas, podríamos decir, de Rubalcaba, ya que finalmente fue investido sin oposición de más militantes. Quería que me comentaras un poco, porque habrá gente que es candidato, que tú fuiste uno de esos precandidatos a las primarias, quería que me comentaras un poco cómo se te ocurre, cómo se te pasa por la cabeza esa idea un poco quijotesca de presentarte tú frente a Rubalcaba para disputarle esa candidatura a la presidencia del gobierno.
Bueno, yo me presenté porque como había libertad para poderse presentar, entonces simplemente para comprobar por mí mismo el tipo de democracia interna que tiene el partido. Entonces he comprobado que esa democracia interna es nula prácticamente, y no es lo mismo aprender uno por sí mismo que te lo tengan que enseñar. Yo ya lo he aprendido por mí mismo y he visto que la falta de democracia es total, y que por eso es necesario que estos grupos nuestros tengan una preponderancia, porque es que el camino que lleva el Partido Socialista es un camino que puede llegar a... Pues ya hemos perdido 4,5 millones de votos, que es muy difícil recuperar, y hay un riesgo de que este partido no se recupere mientras no se democratice internamente. Entonces, al haberlo aprendido por mí mismo, pues eso me permite tener una opinión muy formada y poderlo decir públicamente. No solo lo has experimentado en tus propias carnes, digamos, sino que formaste parte de ese grupo de apoyo a Luis Ángel de Hierro para que se intentara presentar a la candidatura a la Secretaría General del último Congreso. Viajaste al Congreso de Sevilla, al 38 Congreso Federal, y lo viviste desde dentro. Entonces, coméntanos cómo fue ese congreso que nos han querido vender como un no va más de democracia interna. Ese congreso ha sido un congreso nefasto que no va a beneficiar en nada al Partido Socialista, porque ahí estaba ya todo predefinido de antemano. Los delegados que iban eran cargos institucionales normalmente del partido o muy ligados al partido, que no prestaban atención cuando les estábamos dando la propaganda o la información sobre qué era el proyecto Nuevo Socialismo y cuáles eran las pretensiones del candidato Luis Ángel de Hierro de democratización. Pues es que no hacían ni caso, pasaban olímpicamente de nosotros y nos obviaban. Entonces, con un partido así que no hace caso a una militancia y a un candidato como era Luis Ángel de Hierro, como es, que es catedrático de Economía y un hombre súper preparado, con una capacidad de gestión impresionante, que había sido diputado en el Partido Socialista en la primera legislatura de Zapatero y que renunció a seguir la segunda legislatura para facilitar que pudiera entrar otra persona. Pues si no se hace caso a este tipo de candidatos con esta preparación, pues no sé a quién vamos a hacer caso. Y ahora mismo ha salido Rubalcaba, pero Rubalcaba es más de lo mismo. Rubalcaba es un hombre que yo creo que ya está agotado, que no tiene sentido que esté ahí, porque la verdad es que no aporta nada. Y en la legislatura de Zapatero pues ha sido una persona que ha comulgado con ruedas de molina, no ha sido capaz de plantar cara a Zapatero cuando no estuviese de acuerdo con él en alguna cosa que sí hicieron otros ministros, como fue el caso de Jordi Sevilla, que por lo menos le dijo que iba a venir una crisis y que se preparara para la crisis que venía. Y claro, pues Zapatero le agradeció los servicios prestados. Con lo cual, pues una persona que fue el único que se atrevió a decirle a Zapatero la que se avecinaba, pues automáticamente salió del gobierno y tampoco han contado con él. Bien, Modesto, pues muchas gracias por tu tiempo y por la atención. Muchas gracias a vosotros.